Sean todos bienvenidos a la iglesia, a los que nos observan por las redes sociales. Hoy seguimos nuestro ciclo de la ansiedad. La semana pasada estuvimos tocando la ansiedad y el control. ¿A cuánto nos encanta controlar las cosas? Por lo menos 2 lo admiten. 3, 4, 5. No, ya. La cosa se puso fuerte. La verdad es que nosotros, para sentir seguridad en cualquier circunstancia, en cualquier área de nuestras vidas, nos gusta tener el control, porque eso nos hace sentir seguros. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto? Ok. El control hasta cierto punto es bueno. Como decíamos ahorita, nos da la sensación de que tú y yo podemos tener el control en todo. Que podemos tener la potestad de decidir cuándo, cómo y dónde. ¿Sí o no? Cuando llegamos a Cristo, nosotros no perdemos el control. Nosotros entregamos el control. ¿Cuántos entregamos el control? A nosotros no nos encanta entregar el control. Nos encanta tener el control. Es tanto así que hoy en día ya casi no usamos los controles del televisor, sino que utilizamos nuestro celular para controlar el televisor. O sea, hemos llegado a tal nivel que queremos controlar todo lo más fácil posible. Queremos tener un control absoluto. Todo esto es la apertura de lo que sucedió la semana pasada. El control, en un sano juicio, nos permite a nosotros saber qué viene, cómo viene y cuándo viene. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, no entregamos el control, cedemos el control por amor, porque Él tiene un mejor plan para mí. Y significa que lo que Él determinó para mí es mejor de lo que yo puedo hacerlo. Ok, pongamos este ejemplo. Si yo decido con mi control comprarme un carro, yo digo, bueno, no me alcanza el dinero para comprarme uno 2025. Pero sí me alcanza para comprarme uno 2027. Voy a buscar el mejor carro 2017 con lo que yo puedo controlar o lo que está a mi acceso. ¿Ok? Cuando aceptamos a Cristo y cedemos el control, Él nos entrega un carro 2025 porque Él es el que cobra y Él es el que paga. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿No? Ok. Si yo tengo el control, yo decido hasta dónde, porque tengo un límite. Mi límite es, yo tengo una cantidad de dinero para obtener un carro 2017. Si Dios tiene el control, no hay límites. Él coloca lo que quiere y Él sabe lo mejor para mí. ¿Amén? Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y la desconfianza. ¿Amén? ¿Estamos preparados? Ok. La ansiedad, ¿verdad? Como repetíamos la semana pasada, es una respuesta emocional que prepara a nuestros cuerpos para enfrentarse a distintas o a diferentes situaciones que se nos presentan a diario. Eso es lo que significa la ansiedad. La ansiedad es aquello que nos va a preparar o va a decirnos, hey, mosca, porque algo viene. A veces nuestra ansiedad es fundamentada en algo real, como a veces no. A veces vemos cosas donde no las hay. A veces vemos tiburones donde no los hay. Mire, yo veo tiburones en todos lados. Yo le soy sincero, no me gusta la playa. Yo cierro los ojos dentro de la playa y veo un tiburón. No me gusta, yo prefiero una piscina. Yo sé que en la piscina no hay tiburones. Pero si entiende, la ansiedad hace que yo vea algo que no está, pensando como si estuviese allí. O sea, yo voy a la playa y a mí me encanta ir a la playa, pongo mi silla y me quedo ahí sentado recibiendo el aire, el solecito o la sombra cuando tengo así. Pero no me gusta la playa, porque yo digo, ¿y si viene un tiburón y me come? Pero es que esto es una realidad en nosotros. Yo puedo decir mi ejemplo con respecto a eso. Pero ¿cuántos de nosotros no somos ansiosos en otras áreas? ¿Cuántos de nosotros no salimos a la calle por miedo? ¿Cuántos de nosotros no hacemos distintas cosas por miedo a lo que vendrá? ¿O a lo que creo que está allí? ¿O a lo que está allí? Entonces, la ansiedad nos prepara para este tipo de circunstancias. Como les dije, a veces está fundamentado en algo y a veces no. La falta de confianza
afecta a nuestras relaciones personales. Incluso a nuestros comportamientos cotidianos, nuestros sentimientos, a quienes le hablas o a quienes tú y yo le hablamos, de lo que nosotros confiamos o no confiamos. Mire, cuando yo le digo a mi esposa, ella siempre le gusta ir a la playa, a mí no. Y ella me dice, pero vamos a la playa, no pasa nada. Y yo pongo 1001 excusas. Digo, mira, son 3 horas y media. 3 horas y media. ¿Tú sabes cuánto gastamos en tanque de gasolina para ir para venir? Y eso es un solazo. Hay que comprar hielo, hay que comprar refresco, hay que comprar agua, hay que comprar comida, hay que pagar. Y yo digo, no. Pero dentro de mí lo que si me come un tiburón. Porque ese es mi miedo más grande, el tiburón. Pero yo le estoy siendo sincero. Esa es mi angustia. Thank you. Gracias. ¿Y qué pasa cuando a nosotros, aquella persona que tanto queríamos, nos defrauda? Vamos a hablar de la desconfianza hoy. La desconfianza es la falta de confianza o seguridad en algo o alguien. ¿Usted ha sentido desconfianza de algo o de alguien? ¿Mucho o poquito? Mucho. En la mayoría de los casos desconfiamos en la gente. A veces es difícil desconfiar en un perro, un gato, pero en una persona desconfiamos a cada rato. ¿Sí o no? ¿Por qué desconfiamos en la gente? Porque nos han defraudado. Porque sencillamente no se han comportado como supuestamente yo me comporté. Pero ¿cuántas personas nosotros hemos defraudado? La falta de confianza afecta a nuestras relaciones, a los comportamientos cotidianos e incluso a los sentimientos. Ese en quien habías puesto tu confianza te defrauda. Aquel que pensabas que nunca te haría daño te falla. Aquel que tú le mostraste fidelidad en los momentos difíciles te abandona. Es aquel que tú le diste todo sin esperar nada a cambio y cuando lo necesitas no está. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. Depositamos tanto nuestra confianza en la gente y la gente nos defrauda. Ahora, ¿eso significa que tú y yo vamos a dejar de confiar en la gente? No debería ser así. Mi pregunta en este momento es, ¿Dios ha dejado de confiar en ti? ¿Y cuántas veces nosotros le fallamos? ¡Hala! Bastante. Es decir, que la desconfianza es la falta de fe en una persona, en un objeto, en una situación e incluso, repítelo conmigo, e incluso ya hablamos y dijimos que le hemos perdido fe a la gente. Le hemos perdido la confianza a la gente. Hemos perdido confianza a las situaciones que hemos vivido. A veces hemos pasado por separaciones, a veces hemos pasado por pérdidas familiares, a veces hemos pasado por divorcios, a veces hemos pasado por abandonos. Y eso nos hace que las situaciones nos afecten y eso crea en nosotros una barrera. Esta barrera se llama protección y la creo yo para que no me vuelvan a hacer daño. ¿Sí o no? ¿No ha visto a veces, por lo menos yo lo he visto, incluso yo he estado en esa posición, de que a veces pasa una situación que me recuerda a algo que yo viví y de una vez me cierro? Mire, si ahí no entra nadie, ni porque venga con un martillo, un taladro eléctrico, no entra. No entra porque yo me protejo para que no me pase otra vez lo mismo. Pero déjame decirte que no todos somos iguales. No todos son Gabriel Jiménez. No todos son Sisto. No sé cuál es el nombre de la persona que te defraudó, pero no todos son esa persona. Y no todos son tú y yo. Porque también hemos defraudado a la gente. Yo recordando lo que he vivido, tengo que admitir que yo cometí muchísimos errores.
viví errores que cometieron conmigo, pero yo cometí muchísimos. Muchísimos. Para que tengan una idea, y que no es mentira, a mí me decían el dictador. Aleluya. Imagínense la cantidad de errores que cometí. Porque se dice bonito y nos reímos, pero póngase a vivir conmigo en ese momento para que usted vea. Ya no. Ya no. Uy, ya. Ahorita me dicen mini D. ¡Hey, mini D! Porque también este tipo de situaciones moldean nuestras vidas. Moldean nuestro carácter. Y cuando nos acercamos a Dios, es tan maravilloso que Él nos muestra y en su amor nos permite cambiar. Nos muestra el camino para que no seamos los mismos y para que volvamos a su senda, y no solamente a su senda, sino que volvamos en amor a Él. Cuando Él nos muestra su amor, tú y yo no podemos ser iguales. Ok, cuando tú le pegas a alguien y esa persona te dice, te quiero, ¿tú le volverías a pegar? Mire, yo he disciplinado a mis hijos, a mi hija una vez, a mi hijo un poquito más, él es un poquito más bendito, pero cuando ellos me dicen, papá, te amo, ya yo no puedo, ya yo me quiebro. No hay manera de que yo permanezca fuerte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando Dios muestra su amor para con nosotros, tal amor, tanto amor, tú y yo no podemos volver a ser los mismos. No podemos volver a la senda antigua, porque nos amó tanto que yo quisiera aprender a amar como Él. Yo tengo que admitir que yo hace muchos años, ¿qué? 8, 10, no me acuerdo cuántos años, estábamos en la iglesia, en la feria. Pues no sé, 12 años atrás, yo era el pastor de la iglesia de la feria. Imagínense, un muchachito. Ese temperamento, bendito Dios. Yo tengo que pedir perdón porque yo cometí demasiado error. Yo me acuerdo que en la reunión de liderazgo, éramos 6, 7, 8, y todo el mundo opinaba, no, yo pienso y digo, aquí se va a hacer esto. Ya. Listo. Gracias, hermano. Sus opiniones son buenas. Perfecto. Pero se va a hacer esto. No decía que se va a mandar esto. Pero decía, pero se va a hacer esto. Esto es lo mejor. ¿Qué tan equivocado estaba? ¿Qué tan equivocados estamos tú y yo? Yo no sé cuál es nuestra situación actual ahorita, tu situación, porque la mía sí la conozco, pero no conozco la tuya. Pero ¿qué tan descuidados estamos nosotros? ¿Qué tan perdidos estamos? ¿Qué tanto amor estamos dando? Una vez un pastor me dijo a mí que ¿cómo yo sé que un pastor es confiable? Cuando yo lo conozco tanto que ya sé cómo va a reaccionar. Me da tanta confianza, lo conozco tanto, que diga lo que yo le diga, yo sé cómo va a reaccionar. Y les cuento esta anécdota. A mi pastor, que se llama Arnaldo Arenas, que es de Venezuela, que es nuestro pastor principal en la sede de Venezuela, yo siempre acudía a él cuando yo creía que yo tenía la razón en mis problemas. Yo le diga, no, es que pasó esto y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a darle, ahora llegó mi hora de atacar, de que me den respuesta, de que me la paguen. Y él me decía, no es así. Me decía en eso, en qué me había equivocado yo. Y me decía, ahora ve tú y pide perdón, pero si yo te estoy diciendo que yo gané, o sea, yo gané, el error lo cometió el otro, ¿cómo voy yo a pedirle perdón si yo gané? ¿Sí me entiende el contexto? O sea, yo estoy tratando de que validen mi posición de que lo que sucedió no fue mi culpa. Pero me hace entender de que en toda situación hay dos personas. En toda circunstancia que nos sucede a nosotros, no estamos solos. Hay alguien más. Y nosotros como cristianos estamos llamados a dar el ejemplo. La Biblia dice que pongamos la mejilla. Y si nos dan,
Volvamos a colocar la otra. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta que me den. No, comida sí. Comida sí, hermano, comida sí. Pero no me gusta que me regañen. No me gusta que me corrijan. Pero la verdad es que nosotros no la sabemos todo. El único que se la sabe todo se llama Jesucristo. Se llama Dios. Y Él tiene el control absoluto. Amén. Hebreos 11:1 dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando la desconfianza vence, paraliza al hombre. Afecta su capacidad de ser y de hacer. Por tanto, limita su libertad a cada individuo. La desconfianza cierra muchas puertas a niveles familiares, profesionales y sociales. Y eso es una realidad. Cuando no somos confiables, a nosotros no nos van a dar un lugar, no nos van a dar un puesto. Porque ¿quién pondría en cobranzas a alguien que tú no desconfías? ¿Quién pondría a manejar tus finanzas a alguien que tú no conoces? ¿Tú lo harías? ¿Tú pondrías a alguien a que manejara tus finanzas y tú no lo conoces? No. ¿Tú pondrías a que alguien cuide a tus hijos y tú no los conoces? Lo dudo. Pues la desconfianza nos cierra puertas, tanto familiares como sociales, pero también a nivel de profesional, ¿ok? Santo, ok. Quiero mostrar algunos ejemplos de desconfianza. Y aquí nos vamos a José, que es el hijo de Jacob. En Génesis 37:8 dice lo siguiente. Le respondieron a sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Voy a ubicarlos en el contexto. El que no conoce la historia de José, hijo de Jacob, él soñó que las espigas se rendían, que la gente se rendía a sus pies. Y en este caso decía que sus hermanos mayores se rendían delante de él. Y cuando los hermanos se dieron cuenta de esto, le dijeron, no, ¿cómo es posible que tú vas a reinar sobre nosotros si nosotros somos los mayores? Para ese tiempo, para ese momento, los hermanos mayores eran la prioridad. Eran los que iban a ser los líderes de la comunidad. Y José soñaba, que era el hijo menor, soñó que sus hermanos mayores se rendían y se postraban delante de él. ¿Usted sabe qué trajo como consecuencia esto? Que a él lo tiraran en una cisterna y después lo vendieran como esclavo. En este caso, en este preciso caso, la gente desconfió de José. Sus hermanos desconfiaron de José. ¿Sí? En el siguiente vamos a hablar de Tomás. Tomás no Páez, no. Tomás el de la Biblia. Ni Tomás padre ni Tomás hijo, no. Ok. Tomás, ¿verdad? Vamos a leer Juan 20:25 que dice lo siguiente. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de ¿qué? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? No creeré. No creeré. Qué barbaridad. ¿Qué nivel de desconfianza? ¿Se parece a nosotros o no? Nosotros diríamos, ver para creer. Si el Señor nos dice, o te dice, mañana es tu día, mañana te voy a bendecir. Tú dices, esperemos a ver si eso es verdad. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos parecemos a Tomás? Qué increíble.
sea, llegó tal el nivel de incredulidad de ese hombre que le decía, yo necesito meter los dedos ahí para ver si eso es verdad, para ver si esos huecos son verdad. Y no obstante con eso, yo necesito meter la mano en el costado para ver. Si no, no creo que eres tú. A ese nivel nosotros hemos llegado con Dios. Yo te aseguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, recibimos una palabra de Dios. Y te aseguro que hemos desconfiado de Él. Porque yo lo he hecho. Y mis papás son pastores. Desde los 15 años yo estoy en la iglesia, sirviendo al 100. No he parado un día desde los 15 años hasta ahorita que tengo 20. 27, más y no. Ya no abusen, 27 años. Si mi pastor tiene 39 desde hace 10, 15 años, yo tengo 27 desde hace 10, 15. Confiemos, hermano. Confiemos que la palabra que Dios nos ha entregado, que no sé cuál es, pero sí sé que la recibiste en algún momento, esa palabra se va a cumplir. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir. O sea, que toda palabra que Él le entrega es verdad. Ahora nos toca ser pacientes. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Acuérdense lo que le dije al principio antes de arrancar. Hablamos la semana pasada del control. Suelte el control. Cédale el control a Jesús. Que Él maneja mejor que usted. Él no comete infracciones. Se los aseguro. No. Él va por debajo del límite de velocidad para no cometer ninguna infracción. Amén. Seguimos con Moisés. Éxodo 3:11 dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué increíble. Miren, en ese momento ya él había pasado por la zarza. La semana pasada estuvimos tocando justamente ese tema de cuando Moisés entró en encuentro con Jesús, con Dios, y entró en esta zarza. Y Dios le habló a Moisés y le dio las instrucciones. Imagínate ese momento tan precioso. Y ya un tiempo después ya desconfiaba de él. Incluso desconfiaba de él mismo y decía, pero es que yo soy tartamudo. Y comenzó a poner N cantidad de excusas. Nosotros hemos puesto las mismas excusas. ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Dios habla de muchísimas maneras. Yo les voy a decir cómo me habla a mí. Dios tiene distintas maneras de hacerlo. Lo puede hablar de distintas maneras y todo es válido. Pero a mí me habla a mi corazón. Y cuando yo me acerco a alguien, por decirle un ejemplo, y Dios quiere que yo le hable a esa persona, Dios me pone en mi corazón, acércate. Y yo de cabezón me alejo. Hasta que ya no puedo resistir tanto el llamado de Dios que me tengo que acercar. Y cuando yo me acerco a cumplir lo que Dios ha hecho con lo que Dios ha dicho que yo haga, hermano, el gozo y la alegría que yo siento en mi corazón no tiene precio. ¿Cuántos podemos decir, yo le sirvo a Él y hago lo que Él me dice que yo haga? Mire, no hay mayor premio que ese. Yo he escuchado una vez en mi vida, 2 veces en mi vida, solamente 2 veces en mi vida. Una vez cuando tenía como 17, 18 años creo, que Dios me dijo por alguien que Dios está usando, me dijo, me agrada lo que haces. Mire, ¿cómo le diría dónde vivo yo y dónde estaba? Yo estaba aquí, en este lugar. Hay un centro comercial que está por aquí en la capital. ¿Cómo se llama? El Triangle Mall. Más o menos por el Triangle Mall yo vivía. Cuando yo recibí esa palabra, yo lloré y me fui caminando hasta mi casa. Todo ese trayecto. Y todo ese trayecto lloré y lloré y lloré. Porque no hay mayor recompensa que yo pueda recibir, que Dios me diga a mí que le agrada lo que yo estoy haciendo. No. Imagínense.
que yo le sirva, que yo le adore, que yo le glorifique, que yo hable con la gente. Y Dios te diga, hijo, aprobado. Mire, no hay fuerza en el mundo que pueda contener la felicidad que uno tiene. No hay. Porque Dios mismo, el creador del universo, el creador de la vida, el creador de todo, te dice, me agrada lo que hace. Oh, my God. No. Y después pasaron como 10 o no sé cuántos años más para volvérmelo a decir. Y esas 2 palabras, o esas 2 veces que lo ha dicho, es lo que me mantiene aquí. Porque si a Él le agrada lo que yo hago, mire, no hay fuerza que me detenga. Yo no necesito que a mí me estén animando. Yo no necesito que a mí me estén llamando para que vaya para la iglesia. Yo necesito venir a servir a Dios. Yo necesito que Dios me diga, me agrada lo que haces. Ahí yo sé cuando Dios me habla. Amén. Moisés, wait. Pasa. Ajá. Moisés, a pesar de haber hablado directamente con Dios en la zarza ardiente, duda de sí mismo y del plan de Dios, mostrando inseguridad y falta de confianza. Él desconfió de lo que él mismo era capaz de hacer. Pero ya Dios le había dicho que era capaz de hacerlo. Muchos de nosotros dudamos de por qué estamos aquí. Muchos de nosotros dudamos por qué estamos aquí. Pero si Dios nos trajo, Dios nos guía, Dios nos protege, Dios nos lleva, Dios se cobra y te da el vuelto. Dios todo. Y se los digo con base. Más en un momentico les voy a decir por qué. Seguimos adelante. Cuando no sentimos seguridad, creemos en desconfianza. Esta sensación que nos deja la falta de control sobre las situaciones produce ¿qué? Miedos, dudas, frustración. Déjeme decirle que yo estoy cansado de sentir miedo. Yo le decía a mi esposa cuando yo vine para acá, yo le voy a decir cuál era mi mayor miedo al venir a Estados Unidos. Usted no me lo va a creer. Mi mayor miedo al yo venir a Estados Unidos era pasar la prueba de manejo. La prueba de manejo. Mire, yo tenía un pavor. ¿Sí o no, mi amor? Yo le decía, no me importa el inglés. Yo machuco, machuco. Yes, no. Ahí digo algo. Ahí me hago entender. Pero hermano, yo tenía un miedo a la prueba de manejo. Yo raspé las 2 veces la prueba escrita. La prueba esa de la máquina la raspé 2 veces. La tercera, hermano, fui a reprobé. Ok, reprobé esa prueba. Bendito poder de Cristo. En la tercera no me fui orado. Señor Padre, Padre mío. Y ya iba, creo que tengo que pasar 20 o 19. No me acuerdo, eran 19. Iba por la 18 y ya las últimas preguntas ya las había saltado porque no me las sabía. Y cuando yo voy a responderla, me vuelven a pasar las mismas preguntas. Yo, ay, bendito poder de Cristo, aquí fue. Yo dije, aquí fue. No, literal fue así. Yo, bendito Dios, Señor, tú tienes el control. Mi esposa estaba atrás esperándome. Y yo no le puedo decir que volví a perder la broma. Hermano, lloré en ese momentico. Señor Padre Celestial. Aprobó, yo salí ahí feliz y contento. Pero ese era mi miedo más grande. Yo no sé cuál es tu miedo más grande. Yo no sé si lo lograste superar como yo lo superé. Pero estos miedos nos acompañan cuando somos desconfiados. Cuando no creemos en lo que Dios ya ha determinado para nosotros. Muchos de nosotros tenemos miedo a tener hijos. Muchos de nosotros tenemos miedo a avanzar en un negocio, a experimentar algo nuevo, a dejar la rutina. ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? Decíamos al principio que la ansiedad es algo que puede estar, por algo que puede estar o no puede estar, por algo fundamentado, algo real o algo que no exista. ¿En qué se basa tu miedo?
¿En qué se basa tu desconfianza? A ver, ¿en algo real, tangible? ¿O en algo que puede ser que sí o puede ser que no? Yo conozco a unos hermanos que no vienen, que no van, que no salen por miedo a que los atrapen. Y está bien, cada quien tiene su miedo, cada quien tiene su lucha personal. Pero ¿dónde está nuestra confianza en Dios, hermano? Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. ¿Sí o no? No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Si Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida, significa que lo que sucede en mi vida es para bien mío. Entonces yo no tengo que temer. Me tengo que devolver, me devuelvo, porque si Dios así lo ha determinado, así es. Dice la palabra que ni un cabello de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, se cae sin su permiso. Entonces, ¿cuál es el miedo? Es necesario que tú y yo identifiquemos si lo que estamos viviendo, si la ansiedad, el miedo, la duda, la frustración o la ansiedad o todo lo que estemos viviendo es fundamentado en algo real. O si realmente nos aferramos a la palabra de Dios y confiamos en Él. Amén. Uy, me salté un bote de cosas. Para adelante. ¿Cómo vencemos la desconfianza? Primera de Pedro 5:7 dice, yo quiero que usted la repita conmigo, en voz fuerte. Vamos a ver. Depositen en Él toda, porque Él cuida. ¿Quién cuida de nosotros? Ok. Esto como ensayo estuvo genial. Yo necesito que usted lo crea. Y yo necesito que usted lo declare. Lo volvemos a decir, pero con fuerza. ¿Cree que sea posible? Ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Depositen en Él toda, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de ti y Él cuida de mí. La palabra nos dice que Él le da el alimento a los animales. Él les da su comida diaria y nos dice a nosotros que no es necesario que nos preocupemos por qué comer o qué vestir. Porque ¿acaso las flores se visten con ropas elegantes? No, pero aún así todos los días florecen. Todos los días los pájaros comen. ¿Tú crees que Dios, amando como nos ama a nosotros su creación, nos va a dejar desamparados? No lo creo. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso es real. Yo lo he vivido. No me ha hecho falta nada. Y no nos hará falta nada, hermano. Yo les estoy hablando de mi experiencia. Yo me imagino que su experiencia puede ser igual o puede ser mejor o puede ser otra. Lo importante es que tengamos una experiencia con Dios. Un encuentro personal con Dios cambia nuestras vidas. Yo aquí lo he dicho, creo que lo he dicho una vez o dos veces. Cuando tenía 15 años, acepté a Jesucristo. Cuando realmente lo acepté, bien, que dije, como a los 17. Tuve un encuentro personal con Dios tan fuerte que cambió mi vida. Desde ese día decidí servirle. Es necesario que tú y yo tengamos un encuentro personal con Dios. En ese momento, todas las dudas se van. Se disipa toda duda. En ese momento, toda desconfianza se va. Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, está con nosotros. Amén. Juan 8, del 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará. Hay una canción que dice, ya no soy esclavo del temor, pues soy hijo de Dios. Muchos de nosotros, y me incluyo en esto, nosotros hemos vivido en cárceles, hemos vivido encerrados
cuando Dios pagó el precio por nosotros, Él rompió esa cadena. No hay manera de que tú y yo vivamos en esclavitud. Somos libres. Libres para amarle, libres para servirle, como decía la canción. Si nosotros nos rendimos a sus pies, todo lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. No, vuelve al anterior, por favor. Ok. Ajá, Juan. Sobre esta base de Juan 8:72, el autor propone que conociendo a Jesús podemos ser realmente libres de toda esclavitud y toda ansiedad y toda desconfianza. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Hay otro versículo que nos dice lo siguiente. Ok, perfecto. Lo que pasó en el anterior fue lo que yo acabo de decir. Si permanecemos en la palabra de Dios y tenemos una experiencia así con la verdad y somos libres de toda desconfianza. Cuando nosotros experimentamos un momento con Dios, es algo tan precioso que es una cosa es que tú y yo conozcamos la palabra. Y otra cosa es que tú y yo experimentemos lo que vivamos dentro de la palabra de Dios. Una cosa es conocer lo que dice la palabra. Una cosa es conocer que dice Dios es amor. Y otra cosa muy distinta es experimentar el amor de Dios. Una cosa es conocer en la palabra que Dios es bondad. Y otra cosa es conocer la bondad de Dios en vivo y directo. Yo conocí a Dios y conozco lo que dice la palabra, que Dios es un Dios que es capaz de sanar nuestras vidas. Y yo lo conocía hasta que Dios sanó mi vida. Yo no tenía que estar aquí hoy, yo no tenía que estar de pie, yo no tenía que tener hijos, porque yo tenía una enfermedad en la columna que me habían dicho que me iba a quedar estéril y no podía caminar. Tenía que tener unas mallas, una cosa que me estaba así, obviamente estaba más flaco porque como un arnés y me parecía apretado. Pero yo declaraba la palabra y Dios me sanó. Y cuando Dios me sanó, conocí por experiencia lo que significa que Dios sana. Entonces yo con base le puedo decir que Dios sana. Dios lo hace. Dios es amor. Amén. Créalo y si no, experiméntenlo. Dios es capaz de disipar tu duda. Amén. Créalo y experiméntenlo. No se quede con conocer la palabra. ¡Viva la palabra! ¡Vívala! Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo. Esa es la Biblia. No caduca. Permanece para siempre. Amén. Oh. Permanecer, lo decíamos en el pasado, quédate ahí. Para salir de nuestra confianza necesitamos creer. Y la confianza, como lo decía hace un momentico, viene por la experiencia y no por la información. No por lo que conozcamos, sino por lo que experimentemos en Dios. ¿Cómo desarrollamos esa confianza? Haciendo que la información se transforme en experiencia. En nuestro caso, que la palabra de Dios se haga real en nuestras vidas. Permanecemos en la palabra de Dios y tenemos una experiencia con la verdad, seremos realmente libres para quitar toda la desconfianza de nuestras vidas. Tener su palabra en nuestros corazones es la herramienta, es la clave para que evitemos la crisis de ansiedad. La mejor solución para evitar la ansiedad, miedo, duda, temor, es vivir la palabra de Dios y acercarnos a su presencia. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Yo les dije que hace un momento que nosotros también vivimos nuestros momentos difíciles. Digo nosotros porque estoy con mi esposa. Pero yo quiero que mi esposa hoy les dé un testimonio de lo que significa desconfiar, pero confiar de que Dios tiene el control.
Bueno, para no hacerlo tan largo, para los que no sepan, pues mi esposo y yo pasamos por el proceso de asilo político, básicamente contar la historia de cómo fuiste perseguido allá en Venezuela, específicamente. Y para los que desconocen un poco de este proceso, la mayoría de las personas pasan años, pueden pasar 10, 15, no sé, 9, 8 años, sin siquiera que los llamen a la entrevista para defender ese asilo. Para la gloria de Dios, mi esposo y yo llegamos, introdujimos el asilo al año, a las 2 semanas nos estaban llamando para una entrevista, y para la gloria de Dios también, ¿cuándo fue? El viernes nos dieron la aprobación. Obviamente se dice fácil, porque resumido se escucha sencillísimo, ¿verdad? Pero nosotros pasamos por muchos momentos de desconfianza. Uno de ellos, bueno, varios de ellos, fue que a nosotros nos pasó que sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, no dejábamos de servir al Señor, no dejábamos de venir a la iglesia, no dejábamos de diezmar, de ofrendar, de buscar al Señor, y las cosas parecía que nos salían mal. Todo, según nosotros, nos salía mal. Sí, exacto. De broma, decían, bueno, lo que falta es que nos choquen, sí. Porque es que todo, de pronto teníamos algo ahorrado, se iba, sí. Venía algo y se iba, y nosotros, no, aquí fue. Sí, nosotros básicamente decíamos, estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo mal, porque aunque no lo crean, nosotros pasamos tiempos difíciles económicos. Sí, claro. A lo mejor no se notaba, pero sí. Y obviamente eso nos hace ver que, porque muchas veces tenemos el pensamiento de que me está saliendo mal las cosas, entonces estoy yo haciendo algo malo, estoy en pecado, o no sé, o Dios la agarró conmigo. Y realmente no es así, porque ahora vemos nosotros para atrás y vemos que todo eso fue necesario para que llegáramos a donde estamos hoy, que fue que Dios se glorificó y nos dio la respuesta, porque muchas otras personas incluso no se lo prueban, tienen años aquí y no reciben una respuesta. Sí, y yo le fui sincero siempre a ella. Nosotros cuando tuvimos la entrevista, hubo una inconsistencia en la entrevista. Y yo no quería decir nunca nada porque yo sabía lo que todo el mundo nos iba a decir. O sea, si tú le decías algo, ya todo el mundo decía, bueno, tranquilo. Entonces yo no quería escuchar eso, ¿me entiendes? Porque sí la tuve. Cuando él me llegó al final de la entrevista, me dijo, sí, todo está bien, pero tuviste una inconsistencia. Y yo, ajá, dígame. No, ¿qué? Yo le digo, hermano, yo así le dije, mis palabras. Hermano, es que yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo porque él me preguntó qué fecha yo había entrado por primera vez. Yo no me acuerdo. Mire, eso fue hace no sé cuántos años. Y él me dijo, esta fecha. Yo, sí. Al final de todo, él me dice, no, pero eso no es correcto. Usted no. Yo le dije, hermano, yo quiero decir la verdad. La verdad es que yo no me acuerdo de la fecha en que yo me casé. Y eso fue hace 2 años. ¿Cómo me voy a acordar de algo que pasó hace? Y así lo dejé. Y él me dijo, tranquilo, está bien, todo está bien. Cuando yo salí de ahí, mire, yo estaba... Ella me dice, pero es que yo te dije que yo... Ay, bendito Dios. Y todo este tiempo que pasó, yo de verdad yo le decía a ella, pero es que fue mi culpa. Sí. En serio, yo decía eso. Él se culpaba y yo sí reconozco que al principio, como se dieron las cosas tan rápido, yo decía, no, esto es de Dios. Pero de repente nos caíamos así con las situaciones que pasaban, y ahí es donde yo dudaba. Y como aprendimos hoy, ni en esas situaciones así debemos perder nuestra confianza en Dios. Sí. Porque como les digo, todas esas situaciones que nosotros pasamos nos llevaron a donde estamos hoy. Y recuerdo, yo le decía a él, bueno, yo oraba todos los días por eso, créame, todos los días yo oraba por eso. Y yo al principio oraba y le decía, Señor, yo sé que estoy confiada y creyendo en el Señor, yo sé que es tu voluntad. Cuando pasó todo esto de que las deportaciones, y toda esta situación con Trump y todo eso, mi fe fue decayendo un poco y ya mi oración cambió. Mi oración fue, bueno, Señor, si es tu voluntad, o bueno, yo lo que quiero es una respuesta de sí, no, y si es no, bueno, me voy, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Pero mi fe fue decayendo porque mi oración fue cambiando. Hasta que un día yo le dije, y fue hace muy pocos días, estaba orando y yo le dije al Señor,
Yo sé que muchas personas dicen que es muy difícil que nos lo aprueben. Yo sé que hay muchas personas que dicen que nos lo pueden negar y luego tenemos que ir a corte, porque eso es lo que te dice la gente. La gente te dice, te lo van a negar y en corte, bueno, después verán si se lo aprueban o no. Y yo le dije al Señor, yo sé que tú eres tan grande que eres capaz de hacer que nos aprueben el asilo sin necesidad de nosotros ir a la corte. Porque yo le he creído a un Dios de lo imposible. Y me quebranto porque veo cómo Dios ha concedido los anhelos de mi corazón. En mi oración diaria, yo le decía al Señor, el anhelo de mi corazón es que yo pueda volver a ver a mi familia. Porque estando aquí es imposible. Bueno, no es imposible, porque nada es imposible para Dios, pero es difícil. Sin un asilo y sin un estatus es difícil. Y Dios lo concedió. Y le agradezco a Dios por conceder ese anhelo en mi corazón. Y le digo, hermano, crea, confíe, ore. Yo se lo digo de verdad, oraba todos los días por eso. Porque yo he creído en un Dios que hace todo posible. Todo posible. Lo hace disponible para nosotros. Amén. Y Dios lo lo hizo. cumplió. Y Dios lo cumplió. Para la gloria de Dios. Lo cumplió. Gracias, May. Quiero cerrar con este versículo. ¿Me acompañas, Rafa? Quiero cerrar con este versículo. Dice lo siguiente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.